Buenas tardes, queridos contertulios. Una vez más nos reunimos en este sillón bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y el encuentro de hoy tratará sobre el final del año litúrgico, de este año litúrgico ciclo C, en el que nos ha acompañado a lo largo de todo el año el Evangelio de San Lucas. Hoy nos presenta una escena realmente preciosa, ¿no? La que conocemos popularmente, aunque veremos luego que ese nombre no es del todo conveniente, como la escena del buen ladrón. Pero comencemos primero por el nombre de esta fiesta, Jesucristo, Rey del Universo. Una fiesta que, si miramos el calendario litúrgico, realmente abrocha perfecto, un año que se va desenvolviendo en ese Jesús que se va revelando progresivamente y finalmente se nos muestra como aquel a quien todo el universo tendía. Todo ese tiempo escatológico que estuvimos viendo estas últimas semanas tendía hacia él, ¿no? Hacia su exaltación. Y esa exaltación se produce no en abstracto, sino en la cruz, en el momento en que él se une más que nunca con lo humano, con la humanidad sufriente. Así que miren qué bien que abrocha esta fiesta. Pero no fue siempre así, En realidad, esta fiesta tiene menos de 100 años. Fue instituida en 1925 por el Papa Pío XI con su encíclica Quas Primas. A los que deseen profundizar un poquitito más en el sentido original de la fiesta, y cómo fue cambiando y por qué fue instituida, los remito a un comentario mío de hace algunos años que pongo aquí en los comentarios, en la caja de comentarios del vídeo. Pongo aquí el link, es un comentario que está en ETF, se llama Christus Vincit. No me voy a detener mucho en eso, solamente señalar que cuando esta fiesta nace, de alguna manera la Iglesia todavía tenía ese sentido vindicativo respecto de un mundo que sentía que le había arrebatado algo que era suyo, una Europa que era cristiana y el mundo secular se la había arrebatado. De alguna manera la Iglesia no había entendido, bueno, estas cosas no se entienden con la cabeza, la Iglesia no había vivido todavía la experiencia de que el mundo tiene su propio desarrollo y su propio ritmo y su propia vida, y que en realidad Dios no destinó la Iglesia para gobernar este mundo, sino para acompañar a este mundo al descubrimiento del Señor, ¿no? Que es lo que tratamos de vivir como experiencia de relación entre la Iglesia y el mundo. Una Iglesia que, como nos va a enseñar el Concilio Vaticano II, acompaña al mundo en sus gozos y sus esperanzas, sus alegrías y sus tristezas. Bueno, muy bien. En su origen la fiesta estaba ligada a la celebración de Todos los Santos. El 30 de octubre era Cristo Rey y el 1 de noviembre Todos los Santos, ¿no? El Rey y su corte, digamos. Casi como una confrontación, ¿no?, con el mundo. Con la reforma litúrgica, la Iglesia dice, no, la fiesta está muy bien, pero tiene que expresar otra cosa, tiene que expresar la trascendencia de un reino que no es de este mundo, ni para este mundo. Y entonces la ubica como punto de fuga de todo el año litúrgico, que culmina en esta semana. Vamos a ver ahora un poquito las lecturas, y hoy diría las lecturas, no solo el Evangelio. Todo el conjunto de lecturas forma una verdadera unidad preciosa. Los 3 años, A, B y C, pero si es por preferencia, a mí me encanta el armado que tiene este ciclo C, ¿no? Las lecturas de este ciclo C son realmente de una profundidad muy grande. Comienza con una lectura de 2 Samuel en la que las tribus de Israel, David era el rey de su propia tribu, de Judá, y las tribus de Israel, o sea, las restantes, van a decirle a David, bueno, queremos que seas nuestro rey. Entonces, comienzan con esa escena mesiánica, porque es investido, es ungido David como rey por todas las tribus, de un mesianismo humano. Las tribus realmente lo que quieren es un rey mundano, humano,
¿eh? Bien, y fíjense que a lo largo de las lecturas vamos llegando hasta el verdadero Mesías, además entronizado con ese cartel, este es el rey de los judíos, el verdadero Mesías que ya no va a ser un Mesías mundano, sino un Mesías trascendente y cuya realeza, cuya mesianidad, la podemos conocer por una confesión de fe, como la que va a ser el malhechor. No la vemos visiblemente. De alguna manera, la primera lectura y el Evangelio, aunque los dos hablan de Mesías, los dos hablan de una unción real, pero desde dos lugares distintos. ¿Ven? Se contraponen en cierto sentido. El Salmo canta a Jerusalén. Jerusalén tiene un valor doble, ¿no? Por un lado, Jerusalén es la ciudad del gran rey, es la ciudad de David, expresa esa presencia triunfante de Dios entre los hombres, pero también Jerusalén para el cristiano es la Jerusalén del cielo, como va a decir San Pablo, ella es nuestra madre. Entonces, de alguna manera, en la propia Jerusalén está esa tensión entre estos dos mesianismos, la perspectiva humana, que la contemplamos en el libro de 2 Samuel, y la perspectiva que realmente nos viene a revelar el Señor, que la contemplamos en el Evangelio de Lucas. Y en medio de todo eso, y tratándose de una solemnidad, la segunda lectura no es independiente, en medio de todo eso la segunda lectura nos trae un himno que es una de las piezas más brillantes del himnario que podemos extraer del Nuevo Testamento. Es una de las piezas, muchos, no algún exégeta aislado, sino muchos exégetas lo han comparado con el prólogo del Evangelio de Juan. Alguno incluso dice, bueno, pues lo único que le falta es la palabra logos. Prácticamente expresa el sentido mismo del prólogo del Evangelio de Juan, ¿no? Que como sabemos es uno de los puntos doctrinarios y poéticos culminantes del Nuevo Testamento. Vayamos un poquito al Evangelio. Uno de los grandes exégetas católicos de San Lucas, especializados en San Lucas, Fitzmyer, dice sobre esta escena, en cierto sentido el episodio señala el punto culminante de la escena de la crucifixión de Jesús, tal como se narra en el Evangelio según Lucas. Porque no solo presenta la tercera oleada de insultos al crucificado y otra declaración implícita de su inocencia, sino que es sobre todo una manifestación de su misericordia salvífica con respecto a una piltrafa humana. Y eso, como saben, esa es la tensión central del Evangelio de Lucas, la misericordia salvífica de Dios que se acerca al aspecto que más necesita el hombre de ser redimido. Y en este caso representado realmente por una piltrafa humana, es decir, por un malhechor que además reconoce que está colgado allí con justicia. Realmente nosotros estamos aquí porque lo merecemos, va a decir. Le va a decir uno al otro, ¿no? Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio, y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. Cuando la tradición se apropia de esta escena, llamándola la escena del buen ladrón, un poco la desactivamos, ¿no? Porque en nuestra representación terminamos haciendo el bueno y el malo. El mal ladrón que no se arrepiente y el buen ladrón que se arrepiente. En tal caso pasa a ser bueno, pero no es ningún buen ladrón. ¿Y por qué hago esta aclaración? Fíjense que en un evangelio apócrifo de infancia, en el evangelio árabe de infancia, que es de donde viene el nombre que tradicionalmente le damos al buen ladrón, allí se nos cuenta una escena fantasiosa, pero que ha calado en la devoción popular, en la que la Sagrada Familia está yendo hacia Egipto y dos ladrones, que resultan ser estos, los interceptan, les van a robar, y uno de ellos intercede en favor de la Sagrada Familia. No los toquemos, porque este nos va a salvar.
es interesante porque esa escena nos muestra hasta qué punto nos cuesta a nosotros, como seres humanos, creer que algo que está tan presente en el Evangelio, que es que desde nuestra propia miseria podemos invocar al Señor. No necesitamos empezar por ser buenos. Desde nuestra propia miseria podemos invocar al Señor. Esa antífona, esa estrofa del Dies Irae que ya he citado en algún otro momento, tú que al ladrón absolviste y tú que a María absolviste y al ladrón le prestaste oído, a mí también me diste esperanza. Es decir, es desde el fondo de nuestro pecado de donde podemos pedir la misericordia, no empezar por ser buenos. Por eso es un poco ambiguo y desnaturaliza la escena representársela como escena del buen ladrón. No hay ningún buen ladrón aquí, acá hay dos malhechores. Solo que uno de ellos confiesa esa misericordia del Señor, que la percibe precisamente en el momento en que nadie percibiría la verdadera realeza del Señor. Y está muy bien cortada la perícopa tal como la presenta la liturgia, porque en realidad si vamos perícopa a perícopa, aquí tenemos la oleada de insultos, la titulación de la cruz, nos dice, había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea, este es el rey de los judíos. La titulación de la cruz, y ahí concluye una perícopa. Y comienza la del malhechor, que confiesa, la del malhechor perdonado. Entonces la liturgia podría haber cortado solamente allí, pero no, nos pone las dos perícopas juntas. ¿Por qué? Porque está íntimamente unido la confesión del malhechor con la titulación de Jesús. Jesús realmente allí demuestra su realeza. Esa es la realeza que vino a realizar entre nosotros. La realeza de la absoluta misericordia y de la absoluta solidaridad con el destino humano. Y eso es lo que el malhechor ve. Y fíjense que ni siquiera pide perdón, Se ponen las manos, acuérdate de mí. Dice, uy, qué malo fui, yo me arrepiento. Se entiende que está arrepentido después de lo que le está pasando, como para no. Está colgado en una cruz, está muriendo. Entonces se entiende que está arrepentido, pero no es una escena de arrepentimiento, no es una escena de confesión, no es de confesión de pecados me refiero, no es una escena de pedido de perdón, es una contemplación y es una confesión, sí, pero en un sentido más profundo. Él confiesa aquello en lo que se revela realmente la realeza de Cristo, su misericordia para con los hombres en la peor situación en que pueden estar los hombres. Y les decía que unido a esto está ese bellísimo himno que leemos como segunda lectura. Afortunadamente es uno de los textos más, no sé si el más, no diría eso, pero es uno de los textos muy usados en la liturgia, porque lo utilizamos en la liturgia de las horas como himno, dentro del himnario extraído del Nuevo Testamento. Es un texto que proviene de Carta a los Colosenses, capítulo 1, difícil saber de cuándo es la carta, por sus ideas y por sus perspectivas y por su expresión, pareciera ser un texto bastante tardío, es decir, supone toda una evolución de la comprensión de la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, muchos exégetas tienden a situarlo hacia el año 80 o incluso más. Pero claro, a Pablo lo tenemos hasta el año 65 como mucho. Entonces, otro grupo de exégetas dice, no, si realmente está escrito por Pablo tiene que ser anterior. Bueno, esa discusión está, no hay un argumento decisivo que diga, bueno, este himno es de tal año o es de tal otro. Yo opino, dentro de lo que puedo, que es un himno más bien tardío porque es un himno muy avanzado en doctrina. Es decir, aquí hay toda una comprensión de Cristo que se ha ido madurando a lo largo de las décadas. Es una iglesia madura que incluso confiesa su propio lugar dentro de este plan de Dios, ¿no? Él es también la cabeza
del cuerpo que es la iglesia. Entonces, una iglesia que se comprende ya no como una asociación de fieles, sino como cuerpo de una cabeza que no está visible, pero que es la cabeza que tira de ese cuerpo y que lo vuelve trascendente. Es una iglesia que ha avanzado mucho en su comprensión, en la comprensión de sí misma, de su papel. Hay algunas expresiones aquí un poquito difíciles, que incluso han causado mucha dificultad a lo largo de los siglos, ¿no? En particular esta, pero un segundito, Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. Sobre todo dentro de las corrientes arrianas, es decir, dentro de la herejía que afirma que Jesús no es Dios, se enfatiza mucho esta expresión, primogénito de toda criatura, ¿no? Claro, si es el primero de todas las criaturas, es una criatura. Bueno, la teología, por supuesto, siempre ha tratado de mostrar que aquí no se está afirmando que Jesús es una criatura. Pero además, en realidad, escriturísticamente, en la Biblia, la idea de la primogenitura no tiene que ver con ser el primero de una serie, no es eso la primogenitura. Incluso a Jesús se lo llama el primogénito sin que necesariamente se suponga que tiene que tener hermanos. La idea de la primogenitura en la Escritura quiere decir aquel que es el heredero. Entonces, la expresión primogénito de toda criatura no tiene que ver con que él sea una criatura más, sino precisamente con que él tiene en herencia toda la creación, ¿no? Fíjense qué comprensión tan total del misterio de Cristo en esta pequeña estrofita nada más, ¿no? Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Lo entendemos como aquel hacia él que toda criatura tiende, ¿no? Pues por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, ¿no? Todo fue creado por él y para él. Entonces, ven, Cristo adquiere una centralidad que además está dominada por ese primer verso, esa imagen, él es imagen de Dios invisible. Claro, la expresión no suena porque lo primero que se dice del ser humano en toda la Biblia, Génesis 1:27, lo primero que se dice es que Dios crea al hombre a su imagen. Pero claro, resulta que esa imagen de Dios que es el hombre está a su vez realizado como imagen perfecta en Cristo, ¿no? Entonces vemos que en Cristo se une por un lado lo divino de Dios, por el otro lado el proyecto de Dios de eterno de encarnarse, ¿no? Qué maravilla de expresión como ha recopilado, podríamos decir casi como en un juego de espejos, ¿no? Ha recopilado la Biblia en este solo verso, ¿no? Él es imagen del Dios invisible. La trascendencia de Dios, la invisibilidad de Dios y al mismo tiempo el proyecto de Dios desde toda la eternidad, como se podría decir, incluso hasta como invirtiendo el pensamiento, ¿no? Dios crea al hombre para encarnarse, para ser imagen, él, de sí mismo en el hombre, ¿no? Con esto vamos cerrando nuestra lectura de hoy. Nos vemos ya la semana que viene en un nuevo año litúrgico, con un domingo primero de Adviento y un año litúrgico que en su tiempo ordinario y en la lectura de la Pasión va a estar dominado por el Evangelio de San Mateo, ¿no? Así que tendremos que empezar a pensar un poquito en las categorías de San Mateo. Muchas gracias, ya saben, likes, comentarios, todo lo que puedan para ayudar a promover este canal y que podamos llegar también a más gente. Hasta la semana que viene.